quiero hoy llevarnos o conducir a la iglesia a que podamos entender, aún con esta introducción que acabamos de hacer, cuál es el papel que tiene el arrebatamiento en su santificación. Y esta fiesta de hoy es muy significativa, tiene un mensaje que acompaña, nos acompaña a nosotros y es un mensaje que tiene que ver con el siguiente paso de nuestra santificación. Recuerde que la santificación es el proceso en el que nos estamos pareciendo a Cristo y que ese Dios em, que hace todo de la nada viene y entra en nuestra vida, nos llama y quiere que nos parezcamos a Él. Es algo muy, muy grande y muy profundo. Y lo invito a que vayamos en sus notas a el libro de Romanos, capítulo 8 versículo 30 para resumir el proceso en el que cada persona que Dios llama pasa y es transformado. Y el apóstol Pablo lo divide en cuatro aspectos. El primero lo encontramos y lo tenemos en pantalla en el libro de Romanos 8:30 y dice, y a los que predestinó, ¿a los que qué? Ok, quiero que resalte las palabras predestinó. A los que Dios predestina, determina para salvación, a estos también llama. ¿A esos también qué? Llama. Resalte las palabras, llama. Y a los que llama, a estos también justifica. ¿A estos también qué? Justifica. Quiero que resalte la palabra justifica y coloque santifica. Es, se puede usar en las mismas, en el mismo contexto. Y recuerde que usted y yo, si somos creyentes en este momento, parte de la iglesia de Cristo, somos en este momento, hemos sido justificados o estamos siendo justificados o santificados. De ahí la palabra santificación. Pero luego dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿A estos también qué? Glorificó. Resalte las palabras, glorificó. Y usted y yo estamos justo hablando el día de hoy en ese punto entre la justificación y el punto de la glorificación. Y la glorificación es ese proceso que Dios promete llevar al creyente justo al final de la carrera. Es el proceso que cada uno debe estar esperando, debería estar esperando, debería estar anhelando. Tristemente, muchos no anhelan ese proceso, ese momento de sus vidas porque no saben que hay un momento de glorificación. Y yo no sé si usted lo sabe, pero a partir de hoy lo va a conocer. Muchos simplemente lo ignoran porque no cree que sea valioso o no lo creen porque les parece muy, muy grande y les parece casi que inalcanzable. Pero la palabra de Dios nos dice que Él nos determina y usted entiende ese concepto y no tiene problemas. Dios me escoge, sea que lo escoja usted o que lo escoja a través de su elección, no es un problema. Que Dios lo llama, usted sabe en el momento en que Dios lo llama, hace efectivo esa predestinación. También sabe en el momento que lo justifica porque es lo que está ocurriendo. En este momento usted está yendo en esa lucha interna diciéndole, Señor, quiero ser parecido a ti. Y hay una lucha y es confrontado frente a la palabra de Dios, llora, sufre y pasan cosas en su vida que se llama en teología la mortificación del pecado. Pero vendrá un momento donde seremos glorificados. Repítalo conmigo, ¿seremos qué? Glorificados. Dele un aplauso al Señor por eso. Fuerte. Y con esto se me viene a la mente una anécdota que me ocurrió con mi hermano mayor y él conoció a Cristo, Cristo lo conoció, lo llamó en el 2016 y en los primeros 2 años estaba enamorado de él. Todavía sigue un hombre apasionado por él, como todo aquel que ha encontrado a Cristo o ha sido encontrado por él.
y estaba feliz. Y yo le llamaba y hablábamos y comenzamos a enseñarle las fiestas y comencé a enseñarle los fundamentos que ya sabía él, pero le estábamos hablando de otros fundamentos mayores que vienen en ese conocimiento de Cristo y era la vida eterna. Y él estaba tan emocionado que me decía, ¿para qué quiero el cielo? ¿Para qué quiero la vida eterna si lo que estoy viviendo aquí es lo máximo que puedo vivir? Y entonces comencé a explicarle que había más de lo que él podía imaginarse, que había más y que Dios tenía planeado cosas más grandes de simplemente no, de solamente experimentar su presencia como la estamos experimentando. Y lo que estábamos hablando era de la glorificación. Estábamos hablando de ese momento en el que vamos a ser transformados. El momento en el que somos y Dios nos dice que cuerpo, alma, espíritu es transformada para estar con Dios. Y ese momento es muy importante para usted y para mí y lo llena de mucha esperanza. Y ese momento comienza en un día como hoy para los creyentes y vamos a enseñarlo en unos momentos. Y uno de los versículos más escatológicos de la palabra de Dios está en Primera de Juan 3:2. Usted lo tiene en sus notas y va a aparecer en pantalla también. ¿Qué es la escatología? Si usted lo quiere anotar. La escatología es el estudio de los acontecimientos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, con ese momento en el que seremos glorificados. La escatología es todo ese estudio de las pequeñas cosas o grandes y por qué y cosas magníficas que la iglesia aún sabe. Conceptos como, por ejemplo, el anticristo, conceptos como la gran tribulación, que algunos la van conociendo el rapto, por ejemplo, o el arrebatamiento, que también le decimos. Y todos estos son magníficas ilustraciones de los que vamos a hacer. Y no se compara con nada con el milagro tan grande que recibiremos. Y quiero llevarlo a cuatro verdades que encontramos en este versículo. Y este es el versículo con más excelencia, que con más excelencia resume lo que es la glorificación. Y quiero llevarlo a esas cuatro verdades, pero vaya conmigo a la lectura de ese versículo. Dice, amados. ¿Qué dice? Amados. Quiero que resalte las palabras amados y coloque iglesia, pueblo de Dios, iglesia, amados. Esto es para los amados, no es para los que no están en Cristo, sino para los que están en Cristo. Dice, ahora, ¿cuándo? Ahora somos hijos de Dios. Resalte esas palabras. Ahora dice el Señor. No dice van a ser hijos de Dios, sino es ahora. Usted es hijo de Dios. Y esto es muy importante porque todos pensamos que tiene que hacer un cambio Dios total en nosotros. No, ahora lo está haciendo. Esa es parte de su pacto con nosotros. Es un pacto unilateral. Es Él quien hace el pacto con nosotros y nosotros simplemente decimos sí, amén a su pacto. Dice el siguiente aspecto de este versículo dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Resalte las palabras, aún no se manifiesta lo que seremos. ¿Qué seremos? Es la pregunta. Aún no se manifiesta, no hemos visto ni la mitad de lo que Dios nos está ofreciendo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, resalte la palabra, sabemos, y resalte las palabras, cuando Él se manifieste. Luego la siguiente idea que nos comparte Juan es que seremos semejantes a Él. Seremos semejantes, seremos parecidos a Él, porque le veremos, resalte las palabras, le veremos tal como es Él. Este es el versículo que resume el efecto, la importancia de toda la escatología. Y usted tiene un cuadro allí y le voy a pedir que anote cuatro ideas. La primera,
que ya somos hijos de Dios. Necesita entenderlo. El cuadro va a estar en pantalla. Ya somos hijos de Dios. ¿Cuándo somos? Repítalo más fuerte. ¿Cuándo? Ya. Ya usted es hijo si está en Cristo. Si no está en Cristo, no es hijo. Tiene que saberlo. Pero si ya está en Cristo, ya usted es hijo a través de Él. Y eso no de usted, sino de Dios, quien nos ha dado salvación. Pues la salvación no es por obras que yo pudiera hacer, cree el hombre, sino por gracia que Él hace con nosotros. Ahora usted es parte de la familia de Dios. Y piensa en esa profundidad de esa idea, en ese concepto tan grande. Ahora somos parte y estamos bien contentos con eso. La segunda idea que quiero que escriba es que es muy importante, pero aún no se ha manifestado nuestra gloria completa. ¿No se ha manifestado qué? La gloria. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Y ahí nos preguntamos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Acaso hay más? Y usted sabe que tiene que haber más porque usted espera más. Usted espera más de su matrimonio, más de su vida. Usted dice, yo debería ser mejor, yo debería ser así, yo debería comportarme de esta manera. Y quiero llevarlo un momento a la palabra gloria. Y en este momento la palabra gloria ha perdido el significado. Precisamente por el uso le hemos puesto a personas, a mujeres gloria. Y son tremendas personas. No estoy diciendo que no deberían llamarse así. Pero cuando hablamos de una persona que es gloria, estamos hablando de algo que es normal. Pero la gloria de Dios es otra cosa. Y la gloria de Dios se refiere a algo majestuoso. Cuando pensamos en la palabra gloria, tenemos que pensar en, se me viene a la mente, la gloria del Imperio Romano. La grandeza del Imperio Romano está en todas partes del mundo. La fuerza, la majestuosidad del Imperio Romano. Entonces, cuando pensamos en la gloria de Dios, tenemos que pensar en la seidad de Dios. Tenemos que pensar que no nos alcanza ni el esfuerzo ni la capacidad humana para entender el ejemplo de que Él viene, interviene y que me escoge. Y entonces digo, Señor, tú eres maravilloso. Y no entendemos esa gloria. Y esa gloria no se ha manifestado. Y se manifestará cuando el Señor transforme a los creyentes. Es decir, hay más en nosotros. Y nosotros vamos a ser transformados a la imagen de Jesús. Dice la palabra de Dios y nos está ofertando, nos está diciendo aquí que vamos a tener el cuerpo de Jesús. Y el cuerpo de Jesús fue elevado, fue tomado, pasó paredes. Es un cuerpo que no muere. Es un cuerpo inmortal. Es un cuerpo que se le llama en teología glorificado. Y no nos imaginamos, aunque lo anhelemos. Cada uno anhela esa glorificación de Dios. Aunque no son creyentes, se anhela, Señor, ¿por qué no tengo un mejor cuerpo? Un cuerpo enfermo en cáncer, un cuerpo que está reducido a una cama, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que tiene que luchar, o un cuerpo que lucha con todas sus malas actitudes, o un cuerpo que lucha con todo lo que tiene que ver con la corrupción del ser humano, la corrupción del pecado. Y el cuerpo anhela, ¿cuándo seré que soy? ¿Cuándo será que soy mejor esposo, mejor hijo, mejor padre, mejor amigo, mejor creyente? Es un deseo interno de el cuerpo y esta vida y esto que hay aquí de ser glorificado. Y cada uno lo anhela porque en la conciencia hay algo guardado como una especie de ADN que le dice, fuiste creado para la gloria de Dios. No fuiste creado para comer abundantemente. No fuiste creado para tener sexo abundantemente. No fuiste creado para tener drogas para tus placeres, para inclusive vivir para el deporte, para que te veas guapa siempre. Fuiste creado para Dios. No fuiste creado para ahorrar y comprarte casas y vivir pensando
en el futuro financiero y vivir conforme a eso. No fuiste creado ni siquiera para vivir para tus hijos ni para vivir para ti. Fuiste creado para la glorificación de ser semejante a Jesús. Lo entendemos adentro, allá en nuestra conciencia, pero Él tiene momento, tiene que llegar. Aún no se ha manifestado la gloria completa. Y en el tercer punto nos dice entonces que la gloria completa significa ser semejantes a Él, a Jesús. El fin, el deseo, el propósito, la razón por la cual estamos y fuimos creados en la seidad de Dios. Y recuerde, Dios no quiso darle a una mosca lo que usted es. Lo pudo haber hecho. ¿Qué le hubiera costado decirle ahora los seres humanos son animales y las moscas sean imágenes, sean semejantes a mí? O los caballos, o los canguros, o los pájaros, o los peces. Dijo, el hombre es semejante a mí. Y entonces nos indica que detrás de todo eso y ningún otro animal de miles de animales y de especies que hay, el hombre es creado por Dios con su imagen y semejanza. Él quiere que seamos como Él. Es por eso nuestros estándares de perfección. Tengo que estar muy bien presentado. Tengo que hacer esto muy bien. Tengo que hacer y cumplir unos estándares continuamente. Porque hay una perfección a la que pertenecemos. Y esa es la gloria completa. Esa gloria ocurrirá cuando tengamos y reflejemos totalmente en nosotros su naturaleza. Pensaban los 10 mandamientos y entonces ya no tendremos que mentir. No seremos capaces de mentir. No seremos capaces de odiar. La glorificación quiere decir que habrá un momento donde yo no sea capaz de, quiero decir una mentira y no puedo. Quiero gritar y no puedo. Quiero hacer una obra mala y no puedo. Cuando seamos glorificados, todo nuestro mal no podrá criticar y al contrario amará y se comportará tal y como es Dios, porque le veremos a Él. Lo que nos lleva entonces a la cuarta idea, que todo ocurrirá en el momento cuando le veamos tal y como es Él. Allá habrá un momento donde veamos a Jesús. Ese momento lo esperamos. Y si usted no sabe que esto es parte de su fe, este es el parte del plan de Dios. Pero pastor, yo pensé que parte del plan de Dios es que hoy yo tuviera un buen día. Es que yo pudiera salir de este problema con mi hijo, con mi esposa, con mis hijos, con mi vida, con mis familiares, que yo pudiera levantarme de esta enfermedad, que yo pudiera. Yo pensé que ese es el plan, yo estoy orando para esto y ese no es el plan. El plan es que veamos a Jesús. Esa es la manifestación, ese es el paso final de caminar con Dios, es la vida eterna. Y el resto es simplemente una añadidura. Amén. Le damos un aplauso al Señor fuerte. Lo voy a poner un mapa que está en pantalla a continuación acerca de las fiestas. Y todo esto tiene que ver precisamente con esto. Al frente o en pantalla usted tiene 7 eventos que nos habla la palabra de Dios. El libro de Levíticos 23 menciona 7 eventos que Dios quiere que su pueblo celebre cada año. ¿Cada cuánto? Cada año. 3 de esas fiestas usted sabe que se celebran cada año y han sido trasladadas a nuestra cultura católico romana con la que veníamos siendo creados. Pero todavía Dios le sigue importando el resto de las fiestas. Y parte de la importancia de estas fiestas es que, uno, revelan a Jesús. Dos, son los eventos más importantes de la humanidad. Y ahora que le voy a explicar, usted va a poder entender por qué son los eventos más importantes.
pero también nos dice que es un resumen del plan de salvación de todos los creyentes. Y usted conoce tres de las primeras cuatro fiestas. Se comienzan a celebrar en abril. La primera fiesta es la Pascua, lo que llamamos el día de Passover, o es el día de la muerte de Cristo. Y allí se cumplió como un guante o como una mano que entra en un guante la primera aspecto de la primera celebración y el primer gran evento, la muerte de Jesús. La segunda fiesta, usted está poco relacionado, pero aquellos que han participado dentro de la iglesia saben lo que significa, y es la fiesta de panes sin levadura. ¿Panes qué? Y en la fiesta de panes sin levadura podemos entender que Cristo quita el poder del pecado. Y al quitar el poder del pecado, el hombre le es libre, liberado para servirle. Si no, no pudiéramos servirle. Ahí es cuando esta naturaleza ahí puede escoger a Dios. Antes no lo podría escoger, porque ni puede ni quiere. La tercera fiesta es la fiesta de primicias, que usted la conoce como el día de la resurrección. ¿El día de qué? Es el domingo de resurrección. Y la cuarta fiesta es 50 días después de primicias, que se llama la fiesta de Pentecostés, mucho más conocida. Es la venida del Espíritu Santo. Y esas cuatro fiestas se llaman las fiestas tempranas. ¿Cómo se llaman? Y esas fiestas también se le llaman fiestas históricas. Históricas porque fueron cumplidas hace 2000 años en Jesús. Jesús es el cumplimiento de cada promesa de la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Él es el cumplimiento de ellas. Pero las tres siguientes fiestas son las que estamos a punto de celebrar en esta temporada, las que la Biblia le llama fiestas tardías o fiestas proféticas. Y estas tres fiestas nos revelan los tres acontecimientos más importantes dentro del plan de salvación. Y la primera fiesta o la quinta fiesta, vamos a verlo allí, de esas siete fiestas, la primera de la segunda temporada es la fiesta de las trompetas, que es la fiesta que tiene que ver con el día escondido, con el día de las trompetas o el día del llamamiento o el arrebatamiento de Dios. La siguiente fiesta, la que mencionamos que vamos a celebrar en las siguientes semanas, que es la fiesta de Yom Kippur, o el día del arrepentimiento, también revela a Cristo. Y la última fiesta, la fiesta del tabernáculo, que la revelaremos, o sea, vamos a ver qué ocurrirá, y que tiene que ver con quién es Cristo para la eternidad con nosotros. Pero quiero dedicarme los siguientes minutos entonces a que entendamos la fiesta de las trompetas, porque es hoy. Y voy a llevarlo a que entendamos, y el Espíritu Santo nos pueda revelar, si es posible, que este es el paso desde nuestra santificación a nuestra glorificación. ¿Y cómo ocurre? Es el punto intermedio donde se une el proceso en el que estamos viviendo y termina y comienza el proceso de Dios de transformación total. Por eso es un proceso muy esperado por nosotros. Es el siguiente paso más grande de todo creyente. Y si usted no lo sabía, hoy usted va a poder entender y anhelar este paso que viene a continuación. Quiero entonces llevarlo a la pregunta más básica. ¿Qué es el arrebatamiento? Anótelo allí. ¿Qué es entonces el arrebatamiento? Y en pocas palabras, el arrebatamiento es el evento que ocurrirá antes de que los creyentes se reúnan con Jesucristo. Evento que ocurrirá antes de que los creyentes, la iglesia, recuerden, no la no iglesia, no, esos son los creyentes. No sucederá con aquel que no ama a Cristo, sucederá con aquel que le ama, aquel que le espera. Es un evento exclusivo
para la iglesia. Quiero llevarlo a Tito capítulo 2, versículo 13. Y observe conmigo lo que dice Dios acerca de este momento. Dice en el versículo 13, mientras anhelamos, ¿mientras qué? No se escucha, ¿mientras qué? Anhelamos. Este es Pablo enseñándole a Tito, uno de los pastores de la iglesia, enséñale a la iglesia a anhelar. Enséñale a la iglesia a esperar. Quiero que resalte la palabra mientras anhelamos, es decir, mientras aguardamos. Usted debe de aguardar esa venida. Es parte de las iglesias o de los creyentes que anhelan al Señor. Son los creyentes que están avivados en su espíritu porque tienen la esperanza viva. Tristemente hay creyentes que no se acuerdan ni no saben que hay. De hecho, no saben que hay una venida. No saben que vendrá otro momento para ellos. Y por consiguiente, si no lo saben, no lo pueden esperar o se han olvidado. Como dice el apóstol Pedro, Dios se ha olvidado de sus promesas. Y él mismo contesta, no es que Dios se haya olvidado porque se tardó, es porque él está esperando que sus elegidos vengan a salvación. Y eso es lo que nos dice el Señor. Note entonces lo que sigue a continuación. Mientras anhelamos, o sea, aguardamos con esperanza, resalte la palabra esperanza, ese día maravilloso. ¿Cómo es ese día? Resalte la palabra maravilloso. Es un día maravilloso. Es un día especial y coloque allí al lado arrebatamiento. El día maravilloso para su iglesia es ese día en el que vamos a reunirnos con él. Y note la razón por la que es maravilloso. Este es el día que dicen todos los capítulos o todos los libros de la Biblia como el día esperado por la humanidad. Eso es lo que esperamos todos. Dice, en el que se revele, resalte las palabras, que se revele la gloria. ¿Que se revele qué? Dice la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué tremendo declaración y qué tremenda entrada nos dice el Señor que está haciendo acerca de esta venida. Dice, en el que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay un momento, Él se va a revelar. Y lo dijimos ahora que cuando Él se revele, nosotros seremos completamente hijos de Dios y seremos transformados. Entonces la iglesia está esperando que se revele. Señor, ¿cuándo ocurrirá ese momento? Ese momento está en el corazón de la Biblia. Ese momento está desde Génesis hasta Apocalipsis. El momento en el que Él promete, voy a terminar con todos los problemas, voy a ordenar, voy a tomar. El libro de Apocalipsis capítulo 5 nos dice que Juan estaba en ese momento y Dios le permitió verlo en el futuro y vio todos los hombres y todas las mujeres y vio la gente que había en el cielo, la gente que había en la tierra en medio de ese juicio y lloraba porque nadie podía en ese gran momento hacer nada. Nadie podía tomar el rollo que estaba en las manos de Cristo, del Padre. Y dice que se acercó uno con aspecto de cordero y de león y tomó el rollo. Ese día es el día de la manifestación de nuestro Dios. Y es el día que usted está esperando y que bíblicamente Dios nos está diciendo que va a ocurrir después de conocer a Cristo, después de este proceso diario de entrega, de decir, Señor, no te quiero seguir, pero mi corazón te anhela, donde yo le odio, donde yo le rechazo, donde yo no soy capaz y Él me insiste y donde yo intento día a día poner a mi familia, mi vida, mi dinero, mi futuro, donde intento poner mis peores pecados, donde intento poner todo lo que hago en mi vida para que se direccione a Él, al Dios que decidió crearnos y que direccionándose mi corazón se incline a Jehová y le haga y me haga a Él para seguirle. Ese es el proceso que usted y yo vivimos diariamente, pero ese proceso cansa. Ese proceso es extenuante y ese proceso es un proceso que es tensionante. En unos momentos sentimos que lo queremos tirar
todo a la basura. Y en otros momentos nos sentimos que somos campeones. En otros momentos sentimos que vamos al infierno, que hemos perdido toda la salvación. Y Él nos dice, tranquilos, llegará el momento donde yo los glorifique. Amén. Dele ese aplauso a Dios. Grande, por favor. Lo que nos lleva entonces a la siguiente pregunta y nos hace entender y es posible y es importante comprender la razón detrás del arrebatamiento. ¿Cuál es la razón para que el arrebatamiento ocurra? Y tome esta respuesta, por favor, para entender. El arrebatamiento en los últimos años en el estudio de la teología y en los muchos años que han venido están acompañados de historias de un drama que tiene que haber y el drama tiene que ver con, le decía, el anticristo, la semana la tribulación y todo lo que ocurre en la tierra, la marca de la bestia. Hay una cantidad de cosas que son sensacionalistas para nosotros. Y entonces se nos ocurre que lo que estamos esperando es una gran dosis de, angustia, como dice la palabra de Dios que va a pasar en la tierra. 3 años y medio y 3 años y medio después y la manifestación del hijo de perdición y todo lo que vemos. Pero ninguna de esas cosas es la razón del arrebatamiento. La razón del arrebatamiento es que estemos en el mismo lugar donde Jesucristo está. Y necesitamos volver otra vez a entrar en la conciencia, a volver a ponernos en contexto de nuestra fe. ¿Por qué queremos ser arrebatados? Algunos de ustedes piensan o algunos piensan, yo quiero ser arrebatado para que Dios me traiga y para que Dios haga algo nuevo y para que se acaben mis problemas. Y no pienses así. No podemos pensar así. La razón del arrebatamiento realmente es para que yo esté con Él. Quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Y quiero que usted observe conmigo la primera promesa que le hizo a sus discípulos. Y es de las primeras veces donde entendemos que habría de ocurrir un arrebatamiento o que habría de ocurrir este paso de glorificación. Y yo quiero que usted vea las palabras, por qué las dijo el Señor Jesucristo. Y comenzó en el versículo 1 del capítulo 14, le dijo, no se angustien, no sé qué, no se escucha, no sé qué. Resalte esas palabras, no se angustien, le dijo a sus discípulos. Y la pregunta es angustiarse, ¿por qué? Y la respuesta es que ellos habían sido, Jesucristo les había compartido, les había mostrado la oferta de la salvación. Le dijo, yo los voy a elegir y sus vidas van a cambiar a partir de este momento, no para que sean más ricos, no para que sean mejores, más sabios, sino para que sean parecidos a mí. Y en ese proceso ellos vivieron angustia. ¿Por qué angustia? Porque este mundo va en contravía de Dios. Si yo me acerco a Dios, este mundo inmediatamente me rechaza. Este mundo me plantea que no estoy bien hecho. Este mundo me plantea que Dios se ha equivocado con mi sexo. Este mundo me plantea que es mejor el alcohol que al Cristo. Este mundo me plantea que Dios está equivocado. Este mundo me plantea todo lo opuesto a Dios. Porque este mundo está sujeto a la maldición del pecado. Y usted dirá, pastor, yo no lo he visto, por eso sufres, por eso tenemos relaciones malas con nuestras esposas, con nuestros esposos, por eso somos infieles, por eso hay adicción al alcohol, por eso sufres, por eso internamente no eres capaz y deseas una ayuda. Y entonces Jesús le dijo a los discípulos, no se angustien, ustedes no se van a quedar en medio del problema. Señor, pasarán años, sí, pero no te angusties. Yo estoy con ustedes. No pierdan la esperanza en medio de este mundo que no tiene nada que ofrecerles. En este momento tenemos que arrancar a nuestros hijos del mundo, a nuestros hijos del sistema del mundo, porque todo
se opone a Dios. Aquel que quiera seguir a Cristo encontrará gran oposición del mundo, del diablo, de su propia carne. Todo estará en contra de él. Si usted está siguiendo a Cristo, esto es algo que ocurre en su vida. Y no estoy hablando de ver demonios donde no los hay, no estoy hablando de una lucha de creyentes en un mundo que está corrupto, que es corrupto desde su misma esencia, no por Dios, sino por el hombre. Es por eso que usted se levanta pensando, mis hijos tienen una maldición. ¿Por qué mi hijo repite lo mismo que yo hice? ¿Por qué el hijo repite lo mismo que el padre, que los abuelos? ¿Por qué no logran inclinarse al bien? ¿Por qué mi marido no es capaz de cambiar? ¿Por qué cometo los errores que cometo? Entonces el Señor les dice, no se angustien ustedes. Luego les dice, crean en Dios. Resalte las palabras, crean en Dios y crean también en mí. Es decir, en el Mesías, en Cristo. Versículo 2 les dice, pues en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Quiero que resalte en la casa de mi Padre. ¿Cuántos lugares hay? No se escucha. ¿Cuántos lugares hay? Y luego nos dice que es donde vivir. Más allá tendremos un lugar. Y luego Cristo les dice a esos primeros discípulos que serían los encargados de pasarnos a nosotros el Nuevo Testamento. La autoridad bíblica les dice, y si no fuera así, y si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y aquí Él nos pone frente a la confianza que tenemos que tener en Él. Dice, si no fuera así, lo que nos está diciendo, yo no les estoy mintiendo. Esta es mi promesa. Pero Señor, nunca hemos visto a nadie salir. Recuerde que la aviación lleva nada más o menos 200 años. Antes de 1800 nadie volaba. Y lo que Cristo le está diciendo es, yo me voy a ir y les voy a hacer una morada donde está mi Padre. Y todo hebreo sabía por las escrituras que Dios es Dios, que Dios está fuera de su creación. Y les está diciendo, yo les voy a preparar. Y les dice, si hubiera algo de mentira en esto, yo no se los diría. Y quiero que sepa y que usted debe de entender esto. Si hay algo de mentira en esto, entonces todo lo demás es mentira. Entonces usted no podría confiar en Cristo. Pero si hay, y si Cristo no miente, y si Dios no comete pecado, y si Dios es justo, entonces esto es cierto. Y Él nos dice, voy a prepararles morada donde vivir. Versículo 3. Y después de irme, ¿después de qué? Resalte las palabras, de irme y de prepararles un lugar. Necesito que ponga su mirada en lo que se va a leer a continuación. Dice, vendré otra vez para llevarlos conmigo. Resalte esas palabras. Vendré otra vez. Volveré. Además, los llevaré conmigo a esas moradas. Y la razón final es la siguiente. Para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Resalte esas palabras con cuidado y vuelva a pensar. La razón principal no es que veas ropa que se fue, que se quedó, hombres y mujeres, carros estrellándose, un caos en la tierra. No, la razón principal es que Cristo viene para que yo esté con Cristo. Ese es el anhelo del corazón. No hay otro anhelo. Y si hemos tenido otro anhelo en la mitad, hemos perdido el enfoque. El anhelo no es que yo tenga un buen hogar. Y es legítimo y lo tendré. El anhelo no es que yo tenga un hijo, no, el anhelo es Cristo. Y cuando el anhelo es Cristo y todo lo demás dice Cristo y su manera de ser, o sea, su justicia, todo lo demás viene añadido.
Señor, te busco a ti, tu manera de ser, así quiero ser. Entonces Él dice, añadiré todo lo que necesitas. No te daré todos los deseos, porque habrán cosas que no necesites. Tu anhelo soy yo, es lo que nos dice el Señor. Qué tremenda razón es este siguiente paso. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9, y ampliemos un poco en esto que el Señor nos está planteando. El versículo 9 nos dice, justo el contexto de eso que vamos a leer es que Jesús está en los últimos momentos antes de irse y dejar sus discípulos. Ya ha pasado, ya les dijo sus palabras. Entonces en este momento, quizás han pasado un año, 2 años, pienso yo en este momento. Y justo en el momento donde se iba a cumplir lo que él les dijo que se iba a ir, nos muestra la manera de cómo ocurrió. Y eso es muy importante para usted y para mí, porque el arrebatamiento no es algo separado que no haya pasado. La Biblia nos ha hablado de que ya había pasado y que nosotros podemos esperar en eso que Dios nos dice que va a ocurrir. Hechos 1, versículo 9 nos dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban. Resalte las palabras. Fue levantado en una nube mientras ellos observaban. Pastor, ¿cómo puede ser alguien levantado en una nube? Y yo digo, ¿cómo puede Dios crear los cielos y la tierra? Y le he explicado en las últimas semanas, uno de los ejemplos que hemos compartido es que el ser humano se puede conseguir en varios químicos o varios elementos del cuerpo del ser humano solamente bajo un costo de 100 libras. Pero no hay nadie que sea capaz de unir de tal manera el agua, la carne, el polvo, fluidos, todo lo que hay y hacer un ser humano. Dios sí lo puede hacer. Y lo que nos está planteando Dios es que esa es la forma como Él va a hacer todo lo que haga. Le decía ahora que la aviación solamente está en este mundo en los últimos 200 años. Ha pasado 5.800 años sin ver que un ser humano puede volar. Y hoy vemos un avión con 300 personas comiendo, riéndose a miles y miles de pies de altura. ¿Por qué te cuesta pensar que Dios no puede hacer lo que Él promete? Dice la Biblia que hasta que ya no pudieron verlo, era como aquella persona que se va en un momento y no lo ve en un avión y se fue. Esa fue la salida del Señor Jesucristo. Pastor, ¿qué ¿por qué es difícil el arrebatamiento? Y yo pregunto, ¿qué es más difícil, el arrebatamiento o la resurrección? ¿Qué es más difícil? ¿Levantar un cuerpo o resucitar un muerto? Por supuesto. Y la Biblia dice que la esperanza del creyente está basada en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y fuera de eso, no hay cristianismo. Y el que no pueda entender este concepto, no ha entendido la salvación. Porque la salvación es creer que yo muero con Cristo y que resucito con Cristo. Y eso es lo que experimenta cada creyente. Versículo 10. Mientras se esforzaban por verlo, resalte la palabra, se esforzaban por verlo ascender. Resalte la palabra ascender al cielo. Dos hombres vestidos con túnicas blancas, ángeles, de repente se pusieron en medio de ellos. Versículo 11. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús
le dijeron ellos, los ángeles a los hombres de Galilea, Jesús fue tomado. Vuelva a resaltar la palabra, fue tomado. Como 4 veces nos ha dicho que fue tomado entre ustedes, llevado al cielo. Resalte la palabra llevado al cielo. Pero un día, ¿cuándo? Un día. ¿Cuándo? Un día. Resalte las palabras, un día, como hoy, volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. De la misma que se merece un aplauso de alabanza al Señor. Alábele al Señor. Su planteamiento es el siguiente. Él volverá de la misma manera que se fue. Qué tremendo reto para la fe, para aquel que le espera. Si usted y yo pensamos que la fe simplemente es para hoy, simplemente es para este momento y si las cosas del futuro no van a pasar, entonces pensamos como los griegos, los filósofos griegos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No hay esperanza y la esperanza es esa, que es Él es la esperanza. Él es la razón de la esperanza. La vida eterna no es un momento y un espacio de tiempo. La vida eterna es la persona de Cristo. Eso es lo que Él nos plantea. Y eso nos lleva a plantearnos a nosotros a nivel personal, ¿qué es lo que estamos esperando? Todas las religiones o todas las invenciones humanas de religiones ofrecen cosas que aparentemente son magníficas en cuanto al ser humano. Unas los musulmanes, mujeres, los otros riqueza, los otros una paz. Pero la palabra de Dios ofrece a una persona, a Cristo. Y le pregunto, ¿qué está usted esperando de su fe? ¿Y qué hay mejor que usted pueda anhelar si no es a Dios mismo? ¿Ha notado usted que lo único que espera el creyente en la Biblia de recompensa en los cielos es lo siguiente? Buen siervo, fiel, entra a descansar. La temática de la fidelidad y de la recompensa de Dios en los cielos es buen siervo fiel, entra, recibe el descanso que ha sido preparado para ti. Lo que nos lleva entonces a la segunda pregunta. ¿Cómo sucederá el arrebatamiento? Y para nosotros es fascinante entender. Y la palabra de Dios nuevamente lo pone de una manera tan sencilla que cualquier persona, cualquier niño lo puede entender. Y siempre nos preguntamos, si Dios es tan complejo, ¿por qué hace que nosotros podamos entenderlo en las maneras más sencillas? Y esto mismo ocurre con el arrebatamiento. Entonces le voy a dar algunas características de ese arrebatamiento para que usted las entienda, para que las entendamos y lo esperemos y lo amemos. La primera característica es que sucederá en un instante. Anótelo allí. Sucederá, ¿cómo? En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Vaya conmigo a Primera de Corintios 15, versículo 52. Dice acerca de esta venida, dice, sucederá en un instante. Son sus palabras. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. Le doy la siguiente idea. Cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, voy a leerle rápidamente y volvemos a entender la información. Quiero leerlo de corrido y que usted y yo podamos luego desglosarlo de una manera fácil. La información acerca del arrebatamiento la encontramos en el Primera de Corintios, Primera de Tesalonicenses, en algunas partes. Pero aquí es la manera donde nos describe el Señor cómo va a ocurrir. Dice que sucederá ese arrebatamiento, ese momento será en un instante. Resalte la palabra en un instante. ¿Qué es un instante? Un abrir y cerrar de ojos. Luego nos dice que cuando se toque la trompeta final, habrá un sonido de trompeta.
Y luego nos dice que los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Necesito que resalte las palabras, resucitarán para vivir por cuánto, por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Y quiero que resalte las palabras, también seremos transformados. ¿Cómo seremos? Transformados. Voy a pedirle que saltemos al siguiente versículo, que es en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17, y vamos a complementar esto. Versículo 17 nos dice, y luego, ¿cuándo? Luego de ser transformados, junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados. Resalte las palabras arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y la última idea es, entonces estaremos con el Señor para siempre. Resalte las palabras, estaremos con el Señor para siempre. Muy bien, vamos al cuadro y quiero explicarle y desglosar esto rápidamente. Lo primero que nos dice el Señor es que, o que vemos en el orden lógico, es que sucederá en un instante. No sabemos en qué momento va a suceder. Encontramos todo lo que el hombre ha podido hacer en películas. Tim LaHaye, que es un teólogo reconocido, y lo han intentado llevar, pero lo único que nos dice la palabra de Dios es que sucederá en un instante. No nos daremos cuenta. Y entonces en un lugar como este, donde la palabra de Dios nos dice muchas veces que hay un grupo que es cizaña y hay un grupo que es trigo, donde nos dice que hay cuatro tipos de terrenos y en esos cuatro tipos de terrenos, tres rechazan la palabra de Dios y uno lo tiene. Podríamos decir que las 50 personas de repente vuelan y desaparecen. En un abrir y cerrar de ojos, en un instante, lo que nos dice la palabra de Dios. O lo entendemos. La segunda cosa que nos dice es que se tocará la trompeta, se oirá el toque de una trompeta. Una de las razones por las cuales a esta fiesta se le llama en hebreo el día de las trompetas es porque se tocaban trompetas para anunciarlo, pero también se le llama el día escondido. Y en lo que nosotros hablamos de día escondido era una manera coloquial en la que ellos le decían a este día, porque si usted bien recuerda, en la palabra de Dios, el día comienza cerca a las 6 o 7 de la noche, cuando comienza la noche, cuando cae la primera estrella. Ahí comienza el día. Si usted fuera hoy a Jerusalén o a Israel, el día para ellos comienza en la tarde, todas las 24 horas y termina en la siguiente tarde. El día de Shabbat comienza a las 7, 6:30 y usted está allá en Jerusalén y ven e inmediatamente está la primera estrella y el día comenzó allí. Todo el mundo se va a su casa y sería como la hora cero hasta el día siguiente. Y la gente vuelve a sus labores normales al día siguiente o a la noche siguiente para nosotros. Y sucede que en esta fiesta no se sabía en qué momento iba a ocurrir. Entonces le llamaban el día escondido. Es de ahí donde sale parte eh, de la enseñanza del Señor Jesucristo. Nadie sabe ni el día ni la hora. Y es cierto, no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos si es este año. No sabemos si es hoy, si es mañana. No sabemos si es pasado mañana, pero sabemos que vendrá en algún momento. Pero se oirá el toque de la trompeta. Apocalipsis 1:10 nos dice que la voz de Jesús en Apocalipsis no está allí, es como la voz de una trompeta. El siguiente aspecto que nos dice la palabra de Dios que sucederá es que los muertos en Cristo resucitarán. ¿Quiénes resucitarán? Anótelo allí, los muertos en Cristo resucitarán. Nos dice que aquellas personas que murieron en Jesús desde Adán y Eva hasta el día de hoy resucitarán. Usted bien recordará que cuando Jesucristo resucitó, se levantaron muchos de los muertos, pero esos muertos volvieron a morir, que es el mismo caso de em, Lázaro. Lázaro no volvió, no volvió a morir. Lázaro no se levantó para una vida eterna, pero aquí todos los creyentes, el esposo,
aquellos esposos que hayan muerto, los tíos, los abuelos, todos ellos que esperaron un tatarabuelo, todos ellos están esperando el día glorioso para resucitar. Porque si no hay resurrección de los muertos, es vana la fe. Es decir, no sirve para nada. Si no hay resurrección, si lo que Dios nos promete, Él dice, y en el postrer día lo resucitaré. El postrer día es este que estamos hablando. Y dice, los voy a resucitar. Y dice, y si no hay resurrección, si ustedes no pueden esperar que Dios tenga ese poder, entonces su fe es vana, no sirve. No volverán a ver a sus familiares. La vida es un descaro. ¿Cómo me permite enamorarme de una mujer, de tener un hijo y no volverlo a ver? Qué cruda realidad no poder volver a ver a un hijo. Tiene que haber resurrección de los muertos. Pues eso fue lo que él demostró. La siguiente idea es que la iglesia será transformada. Y cuando hablamos de transformación es que este cuerpo necesita ser transformado. Es sabio del Señor Jesucristo que hubiera dicho, y Pablo que hubiera mencionado esto hace 2000 años. ¿Quién de ellos se hubiera podido imaginar que para estar en la estratosfera el cuerpo necesita un tipo de ayuda? Usted no podía estar en las alturas si no tuviera oxígeno. No, su cuerpo no aguantaría. Pero Dios ya lo declaró y dijo, el cuerpo tendrá que ser transformado. Y podrán ser transformados en un cuerpo parecido al de Jesús. Y Jesús cruzaba paredes. Jesús estaba, Jesús podía comer, Jesús podía hacer cosas. Los evangelios nos cuentan que el Señor Jesucristo entró en lugares donde estaban cerrados y que luego pudo haber sido arrebatado. Y eso pasará con la iglesia. No pasará con los que no son iglesias. ¿Por qué? Porque no anhelan su venida. Ellos no anhelan, ni siquiera saben que existe. Entonces pasará en un abrir y cerrar de ojos y será una sorpresa. Algunos estarán en su cama y su mujer se habrá ido. Otros llamarán y su hijo no le contestarán. El mundo dirá en medio de las noticias, algo pasó, hubo un secuestro masivo, no se sabe qué va a pasar. Pero habrá muchísimas preguntas porque la iglesia será transformada y entonces nos dice que la iglesia será arrebatada. Escríbalo allí. ¿La iglesia será qué? Arrebatada. La palabra griega es arpazo, que significa levantar, transportar, arrancar. Qué tremendo es esto. Pero al final dice, en el último punto, de lo que nos declara de cómo sucederá el arrebatamiento, es que ocurrirá el encuentro. Y habíamos hablado de que el versículo bíblico que contiene toda la escatología es el día que le veamos. La clave está en verle a Él. La Biblia nos dice que nosotros, que nuestra fe es admirable, porque hemos creído en alguien que no vemos. Y deténgase a pensar en esto. ¿He creído en una idea? ¿He creído en una fábula? ¿O he creído en Dios? Y dice que nuestra fe es admirable y que hay una grande multitud de testigos observando como si fuera un juego, como si fuera una carrera, todos mirando hacia abajo y viendo cómo nosotros creemos en alguien que no vemos. Y entonces dice que nuestra fe es admirable, que es más valiosa que el mismo oro. Y cuando nos dice eso, nos está diciendo, ¿cómo pueden ustedes creer en quien no ven? Y se asombra a Dios. Y en Él hemos colocado nuestra vida, nuestro día a día, nuestros hijos, nuestra finanza, nuestras locuras más grandes. Hablamos y le decimos nuestros días más bajos, más altos, están en Él. Es una fe verdadera. Lo llevo entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuándo va a pasar el arrebatamiento? Y no voy a hablarle de cuándo en el tiempo, porque ya es evidente
que va a pasar en una fiesta como esta. Es por eso que año tras año nosotros como iglesia aguardamos esta fiesta y decimos, si las cuatro fiestas cayeron como una mano en el guante, cuatro fiestas cayeron como una mano en el guante, casaron como una mano casa en un guante, entonces las siguientes tres fiestas tendrán que caer. Y por eso encontramos en las escrituras toda clase de pistas que nos dicen que estos días que van a venir podemos observar, pero no solamente la fiesta, sino es cómo observo a Cristo en esta fiesta. ¿Qué es lo que me revela Dios en esta fiesta de Cristo? Y revelándome Dios en esta fiesta de Cristo, ¿qué puedo yo vivir para Él? ¿Qué me espera? ¿Qué quiere Él que yo haga? ¿Cómo quiere Él que yo confíe? Para algunos, la siguiente fase de su vida es un viaje, es una universidad, es casarse, pero la fase más importante es quién es Cristo. Entonces la pregunta de cuándo va a pasar el arrebatamiento, no hablo del tiempo, hablo en el momento para cada persona. Y voy a dar dos respuestas. La primera, para los muchos que no lo esperan, llegará como sorpresa. Es decir, y cuando hablo de los muchos, hablo del mundo entero. En pocas palabras, ocurrirá de sorpresa para esas personas. No sabrán, les dije, no un abrir y cerrar de ojos. Llegarán a sus casas, abrirán y no estará su familia. Pero no será uno, serán varios. Y algunos que estaban en la iglesia entrarán y dirán, no sé qué pasó. Y algunos que seguramente pase simultáneamente cerrarán sus ojos y mirarán y ya no hay nadie al lado. O hay unas solas personas, unos pocos o unos muchos. ¿Cómo sabemos que es de sorpresa? Mateo 24, versículo 36. Sin embargo, nadie, ¿quién? Resalte las palabras, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Puede ser hoy, puede ser dentro de 2000, dentro de 2026, 2027, 2028, 2030. Y la verdad no importa. ¿Por qué no importa, pastor? Porque lo que le enamora a Dios es el deseo por Él, es el afecto por Él. Él sabe cuándo va a ocurrir. A Dios no se le ha perdido en ningún momento, ninguna, no se le ha alterado su plan. Usted y yo creemos, pastor, se me acabó el matrimonio, me dejó esto, nos quedamos en quiebra, algo nos pasó, ya mi vida se detuvo, tu vida no se ha detenido. Dios no ha perdido ningún partido. ¿Usted cree que a Dios se le dañó el reloj? ¿Se le dañó la agenda? Bajo ningún concepto. Dios sigue y todo sigue exactamente de acuerdo al plan, milimétricamente diseñado por Él. Y Él hará conforme lo que Él quiere. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el propio Hijo lo sabe, solo el Padre. Lo que nos lleva entonces a la otra parte de la respuesta. Eso es para los que no saben, para los que no lo esperan, el mundo entero. Y usted ya podrá imaginarse la cantidad de teorías que van a tomar. Pero ¿qué tal de los que lo esperan? ¿Cuándo será? En una fiesta de trompeta. ¿Por qué pensamos así? Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 4. Y mire lo que dice. Pero, ¿qué dice? Resalte las palabras. ¿Qué dice? No se escucha. Pero, dice, pero ustedes, amados hermanos, quiero que resalte la palabra amados hermanos y coloque iglesia. Amados hermanos, ustedes, iglesia, no están a oscuras. Pero pastor, es la primera vez que conozco de esto. Ya no estás en oscuras.
ustedes no están a oscuras acerca de estos temas. Hmm. Ya usted no está a oscuras en este tema. Ya Dios de alguna manera y por este momento o por la iglesia o por lo que fuese, le ha placido que conozcamos un poco más acerca de su venida y que podamos esperarle. Y si usted decide acampar en su casa diariamente 365 días del año, pues bien lo puede hacer y no perderá su venida porque le está anhelando. Cuando llegó Jesús, lo vieron una mujer muy anciana, profetiza, y un ciego. Y en el momento que lo vieron o lo palparon, dijo, este es el momento que he esperado toda mi vida. Y está escrito en la palabra de Dios que había gente esperando la promesa del Mesías. Lo que conocemos con los tres reyes magos, no eran tres reyes magos, eran 300 personas o más que esperaban la venida del Mesías, escrita en el libro de Daniel, todos esperando y anhelando cuándo se llegarán las estrellas, porque hay un momento donde se va a conectar, está escrito. Y cuando vieron la estrella de Oriente, montaron sus caballos, montaron sus ofrendas, montaron con todo una cantidad de gente. 3 y 4 meses alcanzar a llegar a Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, alborotaron todo el pueblo. Tres no hacen eso. Era una multitud que buscaba el Mesías. Hoy hay mucha gente esperando la promesa venidera. Por supuesto que lo que esperan son los que son la iglesia. Usted tendrá que preguntarse, ¿le espero o no le espero? O esto suena a una teoría, o suena a una historia antigua. Muchos de los creyentes que Pablo y los apóstoles visitaban terminaban diciendo, no, no, esto es locura. Recuerda que el evangelio es locura para los que se pierden y sabiduría de Dios para los que se salvan. Amén. Dele ese aplauso grande. En la siguiente parte del versículo dice que ustedes no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos. ¿No serán qué? Cuando el día del Señor venga como un ladrón. ¿Por qué no serán sorprendidos? Porque estarán esperando. Lo que nos lleva entonces a la siguiente pregunta. ¿Quiénes estarán y quiénes no estarán en ese arrebatamiento? ¿Quiénes estarán y quiénes no estarán? Y yo no puedo darte nombres. A duras penas espero estar en él. Cuando mi carne me lo dice, siento que no. Cuando leo su palabra, entiendo que sí. Comienzo con los que no estarán. La Biblia nos dice que los que no estarán son los que duermen. ¿Son los que qué? Duermen. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Nos dicen las siguientes palabras. Así que manténganse en guardia. ¿Manteniéndose cómo? Resalte las palabras, en guardia. No dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Resalte la palabra, no dormidos como los demás. Por supuesto, está hablando de supuestamente creyentes. Versículo 7. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Y cuando habla de la noche, no está hablando de que usted si bebe en el día no le va a pasar. Lo que está hablando es que es en la oscuridad, es en la ausencia de Dios, en que la gente se entrega a lo que quiere su cuerpo y su naturaleza. Y es en la luz donde la gente se niega y dice, Señor, sálvame. Versículo 8. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe. La fe es una armadura en este tiempo, Señor. Esto es horrible. Los hijos quieren cambiar de sexo. Hay una depravación en tantos aspectos. El mismo ser está diciendo, yo creo que es así. Y él dice, su fe es una armadura.
como un castillo, como un castillo, como un escudo que lo protege. Y lo dice, Señor, no, tú dijiste otra cosa y lo que tú dijiste, no acepto otra cosa. Y el amor. Y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Versículo 9, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién escogió salvarnos? Dios, resalte las palabras. Dios escogió salvarnos y no derramar su enojo sobre nosotros. Ahora, ¿quiénes estarán en ese arrebatamiento? La respuesta es los que esperan. Los que esperan qué? No los que esperan el día fatal, ni siquiera los que esperan el día de la ira. Porque Juan les decía, víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué estaba diciendo? Tenemos que venir al Señor porque nos vamos a quemar. Y Juan les dijo a todos ellos que se estaban, algunos de los que se estaban bautizando, dijo, los víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es la típica persona que dice, yo voy a Cristo para salvarme de la ira venidera. Pero a Cristo se debe venir por amor a Cristo. Él es el afecto de mis deseos. Por amor a Cristo. Ya Él dice, no tengan miedo quien les puede matar el cuerpo, tengan miedo quien les puede mandar al infierno. Y está hablando precisamente de Él. Yo no sé si usted sabe que usted es salvo de Jesús, por Jesús, por Dios, de Dios. Lo explico. Somos salvos por Dios en Jesucristo, de Dios mismo. Es de la ira de Dios que Él mismo nos está salvando. Él nos dice, yo los quiero salvar porque viene mi ira. Hasta que no los coja mi ira, el día de la ira. Es en Cristo que estamos completos. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Y mire lo que dice acerca de nosotros, de los que esperan. Ahora bien, amados hermanos, ¿quiénes? Resalte las palabras, amados hermanos. No diría la palabra de Dios si no es la iglesia. Por lo que la iglesia. Y la iglesia no es CCI, la iglesia es aquellos que aman a Cristo. Aquellos que con el amor de Cristo son recíprocos a su amor. Porque Él los amó primero, ustedes lo pueden amar a Él. Porque Él nos amó primero, Él nos puede amar, le podemos amar a Él. Con respecto a cómo, ¿a qué? Resalte las palabras, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. Resalte las palabras, no es necesario que les escribamos. Versículo 2, ¿por qué no es necesario? Pues ustedes saben muy bien, resalte, ustedes saben muy bien. Ahora lo estás entendiendo. Y no es un día que uno diga hoy una cosa misteriosa y mística. Es un día, simplemente vendrá. Dice, ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Versículo 3, que cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo, la gente, la economía, todo está muy bien, está seguro. Aquí estoy seguro en mi casa, no hay ningún problema, estoy seguro en mis finanzas, estoy seguro con mi estudio, estoy seguro, este es el hombre que anhelé para mí toda la vida. Ahora me veo bien después de mi cirugía, estoy seguro con todo. Entonces le caerá encima la catástrofe tan repentina como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Y no habrá escapatoria posible. Resalte las palabras, no habrá escapatoria posible. Versículo 4. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras. ¿No están qué? Resalte, no están a oscuras de estos temas. Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecen a la oscuridad y a la noche.
Ahora sabemos. Ahora sabemos de esta esperanza. ¿Qué tienes para hacer esta noche? ¿Cuánto dinero quieres hacer? ¿Cuánto placer quieres consumir? ¿Cuánta televisión quieres ver? ¿Cuáles son tus planes los días siguientes de tu vida? Tus riquezas, tus casas, tus placeres o Cristo. Eso es lo que la Biblia nos dice continuamente. O todo lo que el mundo te ofrece, o yo, que es lo mejor que te puedo ofrecer, Cristo mismo. La siguiente pregunta entonces es, ¿qué pasará después del arrebatamiento? Y con esto terminamos y el grupo de alabanza puede acercarse. Y la verdad le conté que después del arrebatamiento encontramos una serie de acontecimientos que son maravillosos. Y con estos acontecimientos, usted tiene cosas tan especiales, pero quiero que quede registrado solamente uno el día de hoy. Y lo que quiero que quede registrado, me gustaría que quedara registrado en nuestro corazón. Y es lo siguiente, anótelo por favor, que seremos recibidos por mí, por el mismo Señor Jesucristo. Quiero que se detenga a pensar unos segundos. Ser recibidos por el mismo Señor Jesucristo. Y nuestra fe es tan admirable porque viene de parte de Dios. Pero lo que nos plantea el Señor es que lo más importante del arrebatamiento de esta fiesta no es el escape de la ira venidera, no es lo dramático de cómo sucederán las cosas, sino que lo magnífico del arrebatamiento es que el mismo Señor nos recibirá, que le vamos a ver cara a cara. Él es la razón de la existencia. Él es la imagen del Dios invisible. Y la palabra de Dios nos dice que en ese día le veremos llegar, que no mandará a sus ángeles. En la segunda venida mandará a sus ángeles, mandará sirvientes, pero que a su iglesia en el arrebatamiento él mismo bajará a recibirlos. Entonces le veremos tal y como es él. El mismo Señor, aquel de que tanto se nos ha hablado, aquel que es el afecto de nuestra deseos y corazón, aquel que es el objeto de adoración, aquel para el que fueron hechos todas las cosas, vendrá a recibirte
Y nos dice la escritura, Primera de Tesalonicenses 4:16, pues el Señor mismo, el mismo Señor descenderá. Conoceremos a Dios, le veremos. El esperado. No tienes una mejor oferta. Quizás quieres ver a una persona del sexo opuesto. Quizás quieres ver a tu jefe trayendo una promoción. Quizás quieres ver al manager del banco diciéndote que tienes todo en tus cuentas que quieres. Quizás quieres llegar, ver a tus hijos diciéndote que te aman. Quizás quieres ver a tu esposo o a tu esposa correspondiendo. Quizás te quieres ver en los periódicos. Quizás te quieres ver aún al espejo como la mejor, la más guapa. Y nada, absolutamente nada se compara con que Él venga, mismo Señor, descienda del cielo con el grito de mando para que seamos recogidos. Él es la razón de la adoración. ¿Por qué? Porque Él hizo todas las cosas. Y Él sabe que le damos gloria a todo menos a Él. Él sabe que te levantas y admiras los países, los gobiernos, la gente con dinero, la gente con belleza. A tu hijo te embelezas en tus nietos. Sabe que le das la gloria a tu esposa, a tu esposo, que te la das a ti. Pero la gloria es del Creador. Y la gloria se le da en Jesús. Solamente ahí es que serás glorificado. Él es el que te glorifica. De Él es la gloria. Es Jesús a quien buscas. Es Jesús quien te satisface. No importa cuántas drogas, no importa cuántos éxitos, no importa cuántos sueños, cuántas habilidades, cuánta experiencia tengas. Es Jesús quien nos satisface, porque es Cristo quien nos hizo, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Termino leyendo Romanos 8:18. Y van a pasar dándote la Santa Cena. Y yo quiero que en visión de esto, si estás listo, si crees, si no, no lo hagas, tomes unos momentos para reflexionar. Y quiero que escuches esta declaración de Dios acerca de nuestro futuro, acerca de lo que crees, acerca de lo que te espera. Escúchala con un corazón abierto, deseando que se vuelva un tesoro para ti. Romanos 8:18 nos dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada. Señor, como sabes, no sabes que estoy solo, que estoy sola, no sabes que estoy enfermo, no sabes que se siente sin Él, no sabes cómo es de difícil mi matrimonio, cómo son mis hijos, no sabes cómo salir, no sabes qué angustia se siente, no sabes que no puedo salir de las drogas, no sabes que soy el peor y que he cometido los más grandes errores. Y Él dice, lo que sufres ahora no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante.
Piensa en eso, la gloria que se revelará más adelante. Versículo 19. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Dice que toda la creación, la tierra, los cielos, nosotros mismos adentro, nuestros hijos, todo el mundo desea la liberación, porque cada vez estamos más y más subyugados por el pecado y por la corrupción interna y externa que tenemos. Es solo en Jesús que somos libres de nuestros más profundos ataduras y maldiciones. Versículo 20. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Toda la creación está sujeta. Sin embargo, hay una esperanza. Sin embargo, Él es la esperanza. Sin embargo, Cristo es la esperanza. La creación misma será liberada de la esclavitud del pecado. Piensa, toda la creación será librada de la maldición del pecado y de la corrupción. Y por fin gozarán de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que toda la creación gime de angustia, como si estuviera en dolores de parto hasta el día de hoy. Y tú lo sabes, aún el más perdido en este lugar o el ser más perdido fuera de esta casa, sabe que gime. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy malo? ¿Por qué el pecado me consume? ¿Por qué no puedo ser mejor padre, hijo, esposo? ¿Por qué no puedo ser un buen creyente? Y nosotros, los creyentes, aunque tenemos al Espíritu Santo como una muestra anticipada de la gloria futura, también gemimos mientras esperamos con ansias que Dios nos adopte como sus propios hijos. Es decir, que le dé libertad a nuestro cuerpo de la esclavitud del pecado. Señor, ¿cuándo voy a cambiar totalmente? Señor, son muchos años. Señor, quiero con mi mente hacerlo bien, pero este cuerpo de maldad me esclaviza al pecado una y otra vez. Te quiero anhelar, pero este cuerpo te rechaza. Quiero buscarte, pero me alejo de ti. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Y si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza el día de la salvación, el día en el que serás transformado. Tú no estás contento contigo mismo porque anhelas algo mejor. Anhelo una mejor manera de ser. Anhelo no mentir, no robar. Anhelo honrar a mis padres. Anhelo no desear las cosas de mi prójimo. Anhelo amar a Dios con convicción. Anhelo. Versículo 25. Por lo tanto, con paciencia y con confianza esperamos esa gloria prometida. Toma unos segundos. Solo piensa en él. Con paciencia y confianza esperamos esa gloria prometida. Y puedes suspirar anhelando que vendrá un día de gloria. Él es la gloria
En Él se encuentran todas las cosas. En Él encuentras lo que necesitas. Respira profundamente, esperando el día que Dios nos ha prometido. Un día como hoy o como mañana, pero es un día prometido para aquellos que le aman. Espera la transformación tuya y de tu familia, de los tuyos, el deseo de ver una juventud, una iglesia transformada, el deseo de ver a aquellos que luchan con todas sus fuerzas. Y el Señor nos dice, esperen en mí, esperen iglesia en mí, esperen en mí, yo no les fallaré. Crean en mí, dice el Señor. Yo les he preparado moradas y vendré y los tomaré y los llevaré conmigo. Esa es la esperanza viva. Gracias, Señor. Tus palabras son de vida eterna y no las escuchamos en ninguna parte fuera de tus escrituras. Gracias, porque a pesar de tu ansiedad, has querido manifestarte en nosotros. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.